Bueno, este proyecto de Policarpa que tiene que ver con confecciones y particularmente con mujeres vinculadas al proyecto, estamos invirtiendo algo más de 752 millones de pesos para promover aquí la competitividad, la mejora de la productividad, la mejora de los productos a través del diseño, en primer lugar, la mejora de la marca, de los productos y de la imagen corporativa. Todos estos elementos que son propios de un desarrollo empresarial del sector lo está apoyando la Secretaría de Desarrollo aquí en el Policarpa. En este proyecto hay ya identificadas 126 pequeñas empresas, que es una de las características importantes que tiene el proyecto. El 96% son pequeñas empresas, básicamente. Estamos hablando aquí de un sector que significa el 9% del Producto Interno Bruto de Bogotá y tiene aproximadamente 160.000 empleos en el proceso, debido a la competencia de los precios bajos que tienen los productos asiáticos y algunas consecuencias que pueden traer los tratados de libre comercio al poner arancel cero a muchos productos. Pues hay dificultades, pero lo que estamos aquí con estos empresarios que son muy creativos es haciéndoles un apoyo técnico, tanto en los temas de mercado como en los temas de diseño, como en los temas de procesos, para que mejoren la productividad y podamos de alguna manera tener nichos de mercado que les permitan enfrentar esos retos que generan la competencia, entre otras, de productos asiáticos especialmente, y también en algún momento tendremos esa competencia de los tratados de libre comercio. Muy buenos días, mi nombre es Olson Zárate, soy un confeccionista del barrio Policarpa que participo en un evento realizado aquí en mi barrio en donde exponemos nuestras confecciones directamente. Nosotros somos pequeños empresarios que trabajamos junto con nuestras familias y generamos empleo también para otras localidades, ya que utilizamos la maquila como uno de los medios de apoyo. La idea del programa es tratar de mejorar la forma de trabajo y no utilizar maquilas mal pagas, sino darle siempre la parte humana, acercarlos más hacia algo más solidario y más comprometido con la sociedad, nuestro trabajo. Este programa lo ha desarrollado la Secretaría de Desarrollo Económico en asocio con la red ADELCO y con el barrio Policarpa, los empresarios que habitamos el barrio Policarpa. La Secretaría ha venido trabajando el tema de la economía popular en este concepto de aglomeraciones económicas. Evidentemente hemos identificado el sector de calzado en el Restrepo, el sector de muebles en varios sitios de la ciudad. Está este sector de confecciones de ropa, tenemos aglomeraciones también de confecciones para madres cabezas de familia funcionando en este momento en Ciudad Bolívar, y también tenemos diseño gráfico y los temas de repuestos que hacen parte de 8 aglomeraciones que inicialmente nuestro plan de desarrollo ha tomado para intervenirlos. Buenos días, mi nombre es Marcela Rico, represento una de las empresas del barrio Policarpa. Estamos por medio de la Secretaría de Desarrollo Económico y por medio de la red ADELCO, hemos estado progresando en nuestra empresa. En la empresa nosotros cuenta con 6 máquinas, 4 planas, 2 fileteadoras, una collarín. Sacamos nuestro producto propio al mercado y ha sido un proceso ya de 3 meses muy productivo. En todo negocio empresarial, en primer lugar tenemos capacitación relacionada con los aspectos de gestión administrativa de su negocio, capacitación en diseño de productos para que haya desarrollo de productos y mejore competitividad, capacitación en temas relacionados con los procesos para mejorar la productividad, para ganar espacios de tiempo, de mayor producción de sus productos. Financiamiento, porque sin financiamiento no es posible mantener estas microempresas. Y también capacitación e información de mercados, que es fundamental para los productos que se van desarrollando. La Secretaría en estas diferentes áreas, en asocio con el SENA, en asocio en el caso de los zapateros con Arsutoria, que es una escuela de diseño italiana, y en asocio con Juan Bosco en el caso de los muebles en Bogotá, hemos venido desarrollando todo este programa integral para mejorar la productividad y la competitividad de estos empresarios.